Mi nombre es Nathan. Tengo 34 años y, hasta hace unas semanas, pensaba que tenía la pequeña vida perfecta. Mi esposa Claire tiene 32 años y llevamos casados 6 años. Su familia vive justo al otro lado de la ciudad, lo cual es conveniente, o eso solía pensar. Me criaron para creer que la familia es la familia. Uno colabora, ayuda donde puede y nunca lleva la cuenta. Esa mentalidad es exactamente la razón por la que terminé siendo el personal de mantenimiento, mecánico y jardinero no remunerado de mis suegros durante más de 5 años. Cada fin de semana, sin falta, conducía hasta allí los sábados por la mañana. Cortaba el césped, podaba los setos, arreglaba lo que fuera necesario, grifos que goteaban, escalones rotos, lo que fuera. Su padre, Jim, es uno de esos tipos de la vieja escuela que piensa que el trabajo manual forja el carácter. Pero, convenientemente, su formación de carácter nunca parecía involucrar sus propias manos. Cuando sus coches tenían problemas, yo pasaba horas bajo el capó. Pastillas de freno, cambios de aceite, alternadores. Si se podía hacer en una entrada de garaje, yo lo hacía. Nunca pedí ni un centavo. Ni una sola vez. No se trataba de dinero. Quería ser un buen yerno, un buen esposo, alguien de quien Claire pudiera estar orgullosa. Pensé que algún día tal vez me verían como parte de la familia, no solo como el tipo que se casó con su hija. Pero con cada año que pasaba, empecé a notar algo. No había gratitud, ni gracias, ni reconocimiento. No era solo que daban por sentada mi ayuda, era como si se sintieran con derecho a ella. Un sábado, hace unos 4 meses, llegué y encontré una lista escrita a mano pegada en la puerta del garaje. Cosas para hacer hoy estaba escrito con la letra prolija de la madre de Claire. Debajo decía: arreglar la puerta mosquitera que chirría. Reemplazar 2 bombillas. Revisar la batería del coche. Cortar el césped. Limpiar los canalones. Sin saludo. Sin hola, Nathan. Solo una lista de tareas, esperándome como si yo fuera el empleado contratado. Se lo comenté a Claire esa noche. Ella solo se encogió de hombros. Ya sabes cómo son. Lo agradecen. Simplemente no son buenos diciéndolo. Así que me lo tragué, como siempre hacía. Pero el verdadero punto de quiebre ocurrió hace 2 semanas. Acababa de terminar de cambiar el aceite al coche de Jim. Él conduce una vieja camioneta que gotea como loca, y yo me estaba limpiando la grasa de las manos cuando él salió al porche. Claire y su madre también estaban allí, charlando. Jim me miró directamente a los ojos y dijo: «Sabes, Nate, si te mueres mañana, simplemente le pagaríamos a alguien mejor para que haga estas cosas». Claire se rió como si fuera un chiste. Algo en mí se quedó en silencio. No grité. No discutí. Solo asentí. Por dentro, sin embargo, algo se rompió. Esa noche le dije a Claire que no iría el próximo fin de semana. Ella ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Bien, dijo, pero ya sabes, papá no puede limpiar esos canalones él mismo. Se va a molestar. Me quedé en casa. Pasé esa mañana de sábado en mi sofá bebiendo café y en paz por primera vez en años. Alrededor del mediodía, Claire me envió un mensaje de texto. Papá dice que el césped se ve horrible. No respondí. Para el domingo por la noche, los mensajes se estaban volviendo cortantes. ¿Realmente vas a dejar que se queden con cosas rotas toda la semana? Necesitan tu ayuda. También ignoré esos. El lunes fue tenso. El martes, Claire apenas me habló. El miércoles, ella estaba fría, cerrando los armarios un poco más fuerte de lo habitual. Y luego llegó el jueves. Estaba sentado en un pequeño y tranquilo café del centro. A mitad del almuerzo con alguien con quien nunca esperé hablar a solas. El jefe de Claire, Mark, cuando mi teléfono vibró. Era Claire. No contesté, pero un segundo después, mi pantalla se iluminó con un mensaje. ¿Qué haces? ¿Almorzando con Mark? Miré a Mark al otro lado de la mesa y él simplemente sonrió levemente, como si hubiera estado esperando este momento. Y fue entonces cuando me di cuenta de 2 cosas en ese momento. Primero, Claire definitivamente me estaba vigilando. Ya fuera que alguien en la oficina le informara o que simplemente pasara por el café, sabía exactamente dónde estaba. Segundo, estaba entrando en pánico. No estaba confundida ni curiosa, estaba en pánico. Mark, siendo quien es, no perdió el ritmo. Parece que nos vio, dijo con calma, tomando un sorbo de su café. ¿Estás bien con eso? Asentí lentamente. Creo que esto ya era necesario. Verán, Mark no es solo el jefe de Claire. Es el gerente general de la empresa en la que ella ha trabajado durante 8 años. Solo lo he visto unas pocas veces en las fiestas de la empresa, pero siempre ha sido amable y profesional. Hace unas semanas, me encontré con él mientras ponía gasolina y nos pusimos a hablar. Mencioné, como de pasada,
que hago trabajos mecánicos como algo secundario, y él me preguntó si alguna vez había considerado la consultoría para pequeñas empresas, ayudándolas a ahorrar dinero manteniendo su propio equipo. Incluso dijo que podría presentarme a algunos dueños de negocios locales. Lo pensé por un tiempo y, después de lo que dijo Jim aquel sábado, decidí aceptar la oferta. El almuerzo con Mark no fue solo un almuerzo. Fue una reunión de negocios informal. Estábamos hablando de que yo dejara mi actual trabajo sin futuro y comenzara algo nuevo. Algo que podría hacerme lo suficientemente independiente como para no deberle a la familia de Claire ni un solo sábado más en mi vida. Pero para Claire, todo lo que vio fue a mí sentado frente a su jefe, sonriendo, comiendo, hablando sin ella, sin previo aviso. Para cuando llegué a casa, ella estaba caminando de un lado a otro en la cocina. ¿Qué fue eso? Exigió nada más entrar. ¿Qué fue qué? Pregunté, manteniendo deliberadamente mi tono calmado. El almuerzo con Mark. Su voz tenía ese tono afilado e incrédulo que había escuchado muchas veces antes. ¿Tienes idea de cómo se ve eso? La gente va a pensar que estabas hablando de negocios. Intervine. Eso es exactamente lo que estábamos haciendo. Ella parpadeó, desconcertada. ¿Negocios? Sí, dije simplemente. He estado pensando en dejar mi trabajo. Mark cree que podría sacar algo de esto. Consultoría. Me está presentando a algunas personas. La cara de Claire cambió. No hacia el orgullo, ni el apoyo, sino hacia la ira. No me dijiste nada de esto, espetó. No, dije con calma. No lo hice. Por un momento, simplemente nos miramos el uno al otro. Allí estaba, la verdad silenciosa y tácita. Durante años, yo había sido una extensión de su familia, un par de manos extra para arreglar lo que ellos querían, cuando ellos querían. Mi tiempo, mi esfuerzo, mis fines de semana, se suponía que todos eran suyos. Y ahora, de repente, estaba haciendo algo por mí mismo, algo que podría sacarme de su control. Esa noche llamó a su madre. La oí susurrar en el dormitorio, con voz baja y urgente. Poco después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de su padre. ¿Así que ahora eres demasiado bueno para nosotros? ¿Crees que eres mejor que esta familia? No respondí. Al día siguiente, cuando llegué a casa del trabajo, encontré la camioneta de Jim estacionada a mitad de mi entrada. Él estaba sentado en el capó, con los brazos cruzados. Tenemos que hablar, dijo en cuanto salí de mi coche. Caminé directamente a su lado hacia la puerta principal. No creo que tengamos que hacerlo. No te pases de listo conmigo, Nathan, dijo, siguiéndome. ¿Crees que solo porque tuviste un almuerzo elegante con Mark, ahora eres un gran tipo? ¿Le debes a esta familia más de lo que crees? Eso me detuvo. Me di la vuelta lentamente. ¿Le debo a esta familia? Repetí. Claro que sí. Dijo él. Con la cara roja. Todas las comidas con las que te hemos alimentado, todos los días festivos que te hemos invitado, todo el trabajo gratuito que he hecho por ustedes, dije, con voz más aguda ahora. Todos los fines de semana que entregué. Todos los cambios de aceite, el césped, los canalones. Eso es lo que hace la familia, interrumpió Jim. ¿Crees que eres especial? ¿Crees que alguien te va a dar las gracias por hacer lo que se supone que debes hacer? Simplemente lo miré, sintiendo que algo en mí se enfriaba. Tienes razón, dije finalmente. Nadie me va a dar las gracias, y por eso he terminado. La cara de Jim se volvió de un tono alarmante de rojo. No puedes simplemente terminar, Nathan, espetó. Estás casado con Claire. Eso significa que eres parte de esta familia. Nos cuidamos unos a otros. No dije nada. Simplemente entré, cerré la puerta y le eché la llave. Esa noche, Claire me dijo que se iba a casa de sus padres. No me pidió que fuera. Ni siquiera me miró cuando se fue. La casa se sentía muy silenciosa después de que se marchara. Por primera vez en años, sentí una extraña especie de paz. Y, sin embargo, en el fondo sabía que esto era solo el comienzo, que Jim y Claire no lo dejarían pasar así como así. Y, efectivamente, a la mañana siguiente, cuando abrí mi correo electrónico, allí estaba. Un mensaje de la oficina de Mark. No para mí, sino a mi bandeja de entrada personal, reenviado por el propio Mark. Era de Claire, y lo que había escrito hizo que mi estómago se revolviera. Me quedé allí sentado mirando la pantalla durante un minuto completo antes de abrir el correo. Ya sabía que no iba a ser bueno, pero nada podría haberme preparado para lo lejos que había llegado Claire. El asunto decía, preocupación por Nathan. Y luego, en un lenguaje corporativo educado pero inequívocamente afilado, Claire había escrito, hola Mark, quería hacerte saber que mi esposo Nathan se ha sentido un poco perdido últimamente y podría estar pasando por algún tipo de crisis de la mediana edad. Ha estado hablando de dejar su trabajo estable por algo arriesgado de consultoría, y me preocupa que esté tratando de arrastrarte a ello.
Por favor, no lo animes demasiado. No está en un buen estado mental en este momento y a veces toma decisiones impulsivas de las que se arrepiente más tarde. Gracias por entender, Claire. Mi mandíbula se apretó mientras lo leía una y otra vez. Ella había ido a mis espaldas, me había socavado ante su jefe. Había tratado de pintarme como inestable, todo porque quería hacer algo por mí mismo. No fue solo desaprobación. Fue sabotaje. El reenvío de Mark del correo venía con una nota corta. Pensé que deberías ver esto por ti mismo. Todavía estoy feliz de conectarte con esos dueños de negocios. Si estás interesado, dímelo. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo. Mi café se enfrió. Mis pensamientos giraban en mil direcciones. Ira, traición, dolor, una extraña especie de entumecimiento. Cuando Claire llegó a casa esa tarde, actuó como si nada hubiera pasado. Dejó su bolso, se quitó los zapatos y fue directa a la cocina. ¿Comiste?, preguntó casualmente. No respondí. Solo sostuve mi teléfono con la pantalla frente a ella. Su cara se quedó sin color cuando vio el correo. ¿Revisaste mis correos?, dijo a la defensiva, cruzando los brazos. Mark me lo reenvió, dije en voz baja. Ella parpadeó, luego su expresión se endureció. Bueno, alguien tenía que decir algo antes de que arruinaras tu vida. ¿Mi vida?, repetí con voz plana. Sí, espetó ella. No puedes simplemente tirar un trabajo estable porque estás enojado con mi padre. Eso es infantil, Nathan. Esa palabra, infantil, me golpeó como una bofetada. Después de todo lo que había hecho por su familia. Después de todas las horas que había invertido en mantener sus vidas funcionando sin problemas, ella pensaba que yo era el que estaba siendo infantil. No te limitaste a decirme cómo te sentías, dije lentamente. Fuiste a mis espaldas e intentaste matar algo antes de que siquiera comenzara. El tono de Claire se suavizó ligeramente. Solo intentaba protegerte. No, dije sacudiendo la cabeza. Estabas intentando mantenerme donde querías. Justo aquí, cada fin de semana en casa de tus padres arreglando sus problemas. Ella abrió la boca para discutir, pero pasé de largo y fui al dormitorio. Necesitaba espacio antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Esa noche estuve despierto durante horas. Seguía reproduciendo las palabras de Jim en aquel porche, escuchando la risa de Claire, viendo aquel correo en mi cabeza una y otra vez. Por la mañana, algo había cambiado dentro de mí. Llamé a Mark. Cuento con ello, le dije. Cualquier reunión que puedas organizar, la aceptaré. No lo dudó. Bien, dijo. La primera es mañana al mediodía. Te enviaré la dirección. Claire notó el cambio casi de inmediato. Esa noche, en la cena, preguntó. Entonces, ¿hablaste con Mark? Sí, dije simplemente. Esperó a que me extendiera, pero no lo hice. El silencio entre nosotros se alargó hasta que finalmente dijo. Lo voy a hacer, dije. Su mandíbula se apretó. Estás cometiendo un error. No respondí. Al día siguiente fui a esa reunión, luego a otra la semana siguiente, y a otra más. Y con cada conversación, con cada contrato potencial discutido, me sentía más ligero, más en control de mi propia vida. Pero con cada reunión que aceptaba, el humor de Clay empeoraba. Sus mensajes empezaron a llegar con más frecuencia. ¿Sigues enojado? Estás ignorando a tu familia. Papá dice que el césped parece una selva ahora. ¿Cuándo vas a arreglar la puerta del garaje para mamá? No respondía a la mayoría de ellos. Y cuando lo hacía, era breve. Finalmente, una noche, me confrontó directamente. Los estás castigando, dijo con enojo. No los estoy castigando, dije con calma. Simplemente ya no les doy mano de obra gratuita. Les debes, Nathan, gritó ella. Han hecho mucho por ti. ¿Qué exactamente?, interrumpí. Me alimentaron unas cuantas veces, me invitaron a pasar las vacaciones. ¿Crees que eso compensa 5 años de trabajo? Su boca se abrió, luego se cerró. Por primera vez, no parecía tener una respuesta. Pero el siguiente fin de semana, cuando me quedé en casa de nuevo, Jim apareció. Esta vez no llamó a la puerta. Entró directamente en mi garaje mientras yo trabajaba en mi propio coche. ¿Crees que puedes simplemente marcharte?, dijo, con voz baja y peligrosa. Me levanté lentamente, limpiándome las manos en un trapo. No lo creo, dije con serenidad. Lo sé. Te vas a arrepentir de esto, dijo Jim, acercándose. Claire es miserable. Su madre es miserable. Estás destrozando a esta familia. Simplemente lo miré. Si unos cuantos céspedes sin cortar están destrozando a tu familia, dije, tal vez tu familia no era tan fuerte para empezar. Su rostro se oscureció. Ya no eres bienvenido allí. Algo en oírle decir eso, como si se supusiera que debía herirme, casi me hizo reír. Bien,
dije simplemente. Y en ese momento su teléfono vibró. Lo miró, frunció el ceño y luego levantó la cabeza para fulminarme con la mirada. ¿Vas a almorzar con Mark otra vez? La comisura de mi boca se curvó en una sonrisa. Sí, dije. Y la semana que viene también. Pude ver la tormenta gestándose tras sus ojos. Abrió la boca para decir algo más, pero se detuvo, apretó los puños y salió furioso. Por un momento, simplemente me quedé allí en el garaje silencioso, con el corazón acelerado, y entonces me di cuenta de algo. El juego había cambiado oficialmente. Esto ya no se trataba de cortar el césped. Se trataba de control. Y por primera vez en años, yo no estaba jugando con sus reglas. Después de que Jim saliera furioso de mi garaje, sabía que las cosas se pondrían feas antes de mejorar. Lo que no esperaba era lo rápido que llegaría la escalada. Al día siguiente, recibí una llamada de uno de los dueños de negocios con los que me acababa de reunir. Oye, Nathan, dijo vacilante. Recibí un mensaje extraño de alguien que decía ser tu suegro. Dijo que has estado inestable últimamente y que podrías no ser confiable para trabajar. Solo quería consultarlo contigo antes de seguir adelante. Se me revolvió el estómago, pero mantuve la voz firme. Gracias por avisarme. Eso no será un problema. Yo me encargo. Cuando colgué, me temblaban las manos. Esto ya no era solo sobre el control. Estaban intentando activamente destruir mi reputación antes de que siquiera la hubiera construido. Esa noche, senté a Claire. ¿Sabías que tu padre ha estado llamando a la gente con la que me reúno y diciéndoles que soy inestable? Ella se quedó helada. ¿Qué? Llamó a Greg, dije, nombrando al dueño del negocio. Intentó espantarlo para que no trabajara conmigo. Claire apretó los labios. Solo está preocupado por ti. No, dije rotundamente. Está preocupado por perderme como mano de obra gratuita. Su silencio dijo todo lo que necesitaba saber. Algo se endureció en mí en ese momento. Había pasado 5 años desviviéndome por esa gente. Y así era como me pagaban, saboteándome, socavándome, intentando encasillarme de nuevo en el papel de su chico de los recados de los fines de semana. Esa noche tomé una decisión. Durante las 2 semanas siguientes, trabajé de forma silenciosa pero intensa. Acepté cada reunión que Mark organizó, estreché cada mano, hice que se firmara cada contrato. Conseguí 3 pequeñas empresas dispuestas a contratarme con una retención mensual para mantener su equipo, ahorrándoles miles de dólares en comparación con la contratación de mecánicos o contratistas. Al final de esas 2 semanas, tenía suficiente trabajo estable para igualar mi salario actual. Y eso era solo el principio. Cuando le dije a Mark que iba a presentar oficialmente mi renuncia, él sonrió. Bien por ti, dijo. Tienes talento para esto. El momento no podría haber sido mejor. Los padres de Claire habían planeado una gran barbacoa familiar ese fin de semana. Una a la que insistieron que asistiera. Claire me dijo tajantemente. Si no vienes, las cosas van a empeorar. Así que fui. En el momento en que entré en su patio trasero, pude sentir la tensión. Las conversaciones bajaron de tono, las cabezas se giraron. Jim estaba de pie junto a la parrilla, con los brazos cruzados, con una expresión engreída como si pensara que yo volvía arrastrándome para pedir disculpas. Esperé hasta que todos tuvieron un plato, hasta que el ruido de la charla llenó el aire, y entonces me puse en pie. Tengo un anuncio que hacer, dije con calma, y el jardín se quedó en silencio. He renunciado oficialmente a mi trabajo, continué. A partir del mes que viene, dirigiré mi propio negocio de consultoría a tiempo completo. Estaré trabajando con varias empresas locales, manteniendo su equipo y ayudándolas a ahorrar dinero. Hubo un momento de silencio. Entonces Jim se rió. Esa risa fuerte y condescendiente que me había irritado durante años. Así que es eso. Tiraste un buen trabajo solo para poder juguetear con máquinas y fingir que eres importante. No mordí el anzuelo. Solo sonreí levemente. Les complacerá saber que esto también significa que ya no estaré disponible los fines de semana. No más césped, no más cambios de aceite, no más listas de tareas pendientes. Tendrán que contratar a alguien. Quizás incluso a alguien mejor, como tú dijiste. La cara de Jim se puso roja. Eres un ingrato. En realidad, interrumpí, con voz calmada pero que se oía en todo el jardín, simplemente me cansé de que se aprovecharan de mí. Pasé 5 años trabajando gratis porque pensaba que eso era lo que hacía la familia. Pero la familia no se ríe en tu cara, no te llama infantil ni intenta arruinar tus oportunidades. La familia te apoya. Y como eso no es lo que estoy recibiendo aquí, voy a poner un límite. La madre de Claire parecía escandalizada. Claire parecía furiosa, pero no sorprendida. No puedes simplemente alejarte de la familia, Nathan, dijo Jim, con voz baja y peligrosa ahora. No me estoy alejando de la familia, dije. Me estoy alejando de la gente que cree que soy de su propiedad.
Y con eso, dejé mi plato, asentí cortésmente a los parientes que miraban con los ojos muy abiertos y salí de aquel patio trasero por última vez. Claire llegó a casa horas más tarde. Yo estaba preparando una pequeña maleta de viaje. ¿A dónde vas?, preguntó con voz tensa. A un hotel, dije simplemente. Necesito espacio para pensar. Y tú también, añadí. Ella parecía aturdida. ¿Simplemente te vas? No, dije. Te estoy dando tiempo para que decidas si estás de mi lado o del de ellos, porque no voy a volver a como eran las cosas. Nunca más. No dijo nada mientras pasé a su lado y salí por la puerta. Durante una semana me quedé en aquel hotel trabajando, reuniéndome con clientes, construyendo mi negocio. Claire me envió algunos mensajes de texto preguntando cuándo volvería a casa. Pero no respondí hasta que estuve listo. Cuando finalmente regresé, la encontré sentada en el sofá, pálida y silenciosa. Están enfadados, dijo en voz baja. Papá dice que lo humillaste. Bien, dije simplemente. Ella me miró entonces. ¿De verdad? Me miró y por un momento vi algo cambiar en su expresión. ¿Hablas en serio con esto?, susurró. Sí, dije. Hablo en serio sobre no vivir mi vida como su ayuda no remunerada. Hablo en serio sobre ser respetado en mi propio matrimonio y hablo en serio sobre construir algo por mí mismo. Durante un largo momento, ella se quedó sentada allí. Luego asintió lentamente. Está bien, dijo. Entonces supongo que tengo que decidir dónde me sitúo. Pasó el fin de semana en casa de sus padres. No la llamé, no le envié mensajes, no me puse en contacto. Cuando volvió el domingo por la noche, se sentó a mi lado y dijo en voz baja. Les dije que no elegiré entre ellos y tú. Si me quieren en sus vidas, tienen que respetarte. No fue un final perfecto. Hubo tensión durante semanas después, muchos desplantes y comentarios punzantes de su familia. Pero, poco a poco, se fue disipando. Jim nunca se disculpó formalmente, pero dejó de llamarme para pedir ayuda. Contrataron un servicio de jardinería, llevaron sus coches a un mecánico, pagaron a un contratista para que arreglara sus canalones. Y yo, mi negocio creció. Al final del año, había duplicado mi antiguo salario. Trabajaba mis propias horas, fijaba mi propio horario y, por primera vez en años, mis fines de semana eran míos. A veces, cuando paso por delante de su casa y veo a otra persona cortando el césped, no puedo evitar sonreír. No por despecho, sino por alivio, porque ese capítulo de mi vida está cerrado. Y la última vez que Jim me vio en una cena familiar, no hizo ni un solo comentario sarcástico. Solo asintió una vez y dijo, me han dicho que te va bien. Yo le devolví el saludo. Así es. Y por primera vez desde que me había casado con aquella familia, realmente me lo creía.